Estamos contentos de encontrarnos nuevamente para que podamos juntos escudriñar las Sagradas Escrituras. Y para hoy tenemos el título siguiente: ¿Se salvará todo Israel en los últimos tiempos? Queremos pedir a Dios en este momento que su Espíritu Santo nos ayude a comprender la inspiración de estos libros. Y para ello quiero invitarles a orar. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día que nos has dado, por esta semana, por tu presencia que ha sido palpable en nuestras vidas, por las decisiones que tu Espíritu Santo nos ayudó a tomar, a concretar. Y te pedimos, Señor, que en este momento, cuando personas de diferentes continentes, de los 5 o 6 continentes de habla hispana, y para ti no hay nada imposible, tú puedes hacer que una persona de Irak, de Japón, de la China, un italiano, un francés, un alemán, un portugués, escuche tu palabra en español y tu Espíritu Santo continúa activo realizando la obra para la cual ha sido enviado. Te pedimos tu dirección y tu constancia en la proclamación de las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se salvará todo Israel en los últimos tiempos? En el libro de Romanos, en el capítulo 11 y el versículo 26, dice claramente: todo Israel será salvo. La pregunta que surge es: ¿a qué se refiere con Israel? ¿El futuro Israel es literal o figurativo? Es decir, ¿se refiere a los judíos étnicos o se refiere a la iglesia? Quienes aceptan un enfoque literal de las promesas del Antiguo Testamento creen que los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob serán restaurados a una relación correcta con Dios y recibirán el cumplimiento de los pactos. Aquellos que aboguen por la teología del reemplazo afirman básicamente que la iglesia ha reemplazado completamente a Israel y heredarán las promesas que Dios le ha hecho a Israel. Por lo tanto, los pactos se cumplirán solo en un sentido espiritual. En otras palabras, la teología del reemplazo enseña que Israel no heredará la tierra actual de Palestina. La iglesia es el nuevo Israel y el Israel étnico está excluido para siempre de las promesas. Los judíos no heredarán la tierra prometida por ser judíos propiamente dichos. Tomamos el enfoque literal. Los pasajes que hablan del futuro Israel son difíciles en vez de ver como figuras para la iglesia. El texto en Romanos, capítulo 11 y el versículo
26, queremos leer este hermoso texto escrito por el apóstol San Pablo. Y el texto dice lo siguiente. Estamos leyendo en Romanos capítulo 11, 16 al 24. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas contra las ramas que no sustentas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a la rama, o la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Describe a Israel como distinto de las iglesias. Las ramas naturales son los judíos y las ramas silvestres son los gentiles. El olivo es el pueblo colectivo de Dios. Las ramas naturales, o sea, los judíos, son cortados del árbol por la incredulidad, y las ramas silvestres, gentiles creyentes, son injertados. Esto hace que los judíos se pongan celosos y luego sean atraídos a la fe en Cristo para que puedan ser injertados de nuevo y reciban la herencia prometida. Las ramas naturales siguen siendo distintas de las ramas silvestres, de modo que con su pueblo se cumple literalmente Romanos 11, 26 al 29, donde nos habla de la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta
que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Citando Isaías 59, 20 al 21. Y vendrá el rey a Sión y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pueblo, será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de su boca, ni de la boca de sus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Jeremías 31, 33 al 34 dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí Pablo enfatiza la naturaleza irrevocable del llamado de Israel como nación. Isaías predijo que un remanente de Israel algún día se llamaría pueblo santo, redimido del Señor, en Isaías 62:12, independientemente del estado actual de incredulidad de Israel. Un futuro remanente de hecho se arrepentirá y cumplirá su llamado para establecer la justicia por la fe. En Romanos 10, 1 al 8 y 11, 5, esta conversión coincidirá en el cumplimiento de la predicción de Moisés, de la restauración de Israel a la tierra, como lo expresa Deuteronomio 30, del 1 al 10. Cuando Pablo dice que Israel será salvo, en Romanos 11, 26, se refiere a su liberación del pecado. En Romanos 11, 27, cuando acepten al Salvador, su Mesías en los tiempos finales, Moisés dijo, y circuncidaréis al Señor tu Dios, tu corazón, y él de tu descendencia, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y vivas. En Deuteronomio 30, versículo 6. La herencia física de Israel de la tierra prometida a Abraham será una parte integral del plan final de Dios. Deuteronomio 30, de 3 al 5. Entonces, ¿cómo se salvará todo Israel? Los detalles de esta liberación se completarán en pasajes como Zacarías 8:14 y Apocalipsis 7 al 19, que habla de Israel en los últimos tiempos cuando Cristo regrese. El versículo clave que describe la llegada de la fe del futuro remanente de Israel en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén
espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto ocurre al final de la tribulación profetizada en Daniel 9, 24 al 27. El apóstol Juan se refiere a este evento en Apocalipsis 1:7. El fiel remanente de Israel está personificado en Apocalipsis 7:1 y 8. Estos fieles que el Señor salvará y traerá de vuelta a Jerusalén, en verdad es justicia. Zacarías 8, versículos 7 al 8. Después que Israel sea restaurado espiritualmente, Cristo establecerá su reino del milenio. Después del milenio en la tierra, Israel será reunido desde los confines de la tierra. Isaías 11, 12, 62 y 10. Los simbólicos huesos secos de la visión de Ezequiel se juntarán, se cubrirán de carne y resucitarán milagrosamente. En Ezequiel 37, 1 al 14, según lo prometido por Dios, la salvación de Israel implica tanto un despertar espiritual como un hogar geográfico, y donde mi espíritu en vosotros viviréis, y yo os haréis reposar sobre vuestra tierra. Ezequiel 34, 14. El día del Señor, Dios va a recobrar el remanente de su pueblo. Isaías 11, 11. Jesucristo regresará y destruirá a los ejércitos que se han reunido contra él en rebelión. Apocalipsis 19, los pecadores serán juzgados y el fiel remanente de Israel serán apartados para siempre como el pueblo santo de Dios. Zacarías 13, 8 y 14, 21. Isaías 12 en su canción de liberación, Sión gobernará sobre todas las naciones bajo el estandarte del Mesías Rey. Así es, querido hermano y hermana que me escuchas. Los planes del Señor se van a cumplir. Quiera o no quiera, Dios tiene trazado los planes para su pueblo. Hoy hemos sido injertados donde hay un olivo, donde está la base. Las ramas originales fueron quitadas, pero el Señor sigue llamando a cada individuo, porque su sangre expiatoria derramada en la cruz del Calvario cubre a la humanidad. Y es imposible que Abraham hubiese muerto, que los patriarcas hubiesen muerto creyendo en las promesas de Dios. No conocieron la profecía de las 70 semanas, pero conocen a ese Dios amante y misericordioso que cumple su pacto y su promesa, y Él ha prometido que Él nos salvará y nos llevará a vivir con Él por la eternidad, 1000 años, y después del milenio nos traerá a vivir eternamente aquí en la tierra. Amado hermano y hermana, tú estás en esa lista donde el Señor quiere llevarte a ti y a mí, quiere perdonarnos, quiere restaurarnos y quiere que le comuniquemos a otros de el inmenso amor y las misericordias que
el cielo ha tenido sobre nosotros. Por lo tanto, hermano y hermana que me escuchan en cualquier rincón de este país o del mundo, debemos entender que Dios es amor, que Dios es un Dios de pacto y que Dios cumple su pacto y que Dios va a cumplir su pacto y que Dios va a salvar a la humanidad como lo había prometido. Envió a su Hijo para garantizar la resurrección, para garantizar que si Cristo resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y Cristo vendrá con poder y gran gloria, con voz de mando, con voz de trompeta y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Y usted se preguntará, ¿cómo puede ser un muerto en Cristo si Cristo nació 4000 años después de que habían miles y millones muertos? El plan de salvación existe desde que Adán y Eva fueron creados y todos los seres humanos murieron en Cristo y vivirán en Cristo, porque esa es la promesa del libro de Tesalonicenses, el capítulo 4, la primera. Los que murieron en Cristo es desde Adán hasta el último ser humano, los muertos en Cristo, todos los seres humanos que han muerto, que han conocido el mensaje y el amor de Dios. Los vivos desde Adán, esos murieron hasta el momento que venga Cristo, solamente los 144,000 permanecerán vivos y estarán vivos para darle la recepción de la bienvenida al Maestro Cristo Jesús. Tú puedes estar allí, yo puedo estar allí. ¿Quién estará en su santo monte? El limpio de mano y puro de corazón. Aquel individuo que nunca habló cohecho ni recibió soborno, que vivió una vida íntegra al Señor, que lo que encontró lo recogió y lo devolvió, porque su conciencia le decía que eso no era suyo. Hermanos y hermanas, eso lo hace el Espíritu Santo obrando en una vida transformada por la gracia y el poder de Cristo Jesús. ¿Cuántos en esta hora quieren decirle al Señor Jesús, yo quiero ser parte de esa rama, quiero ser injertado en el olivo, quiero ser injertado en tu pueblo, quiero estar injertado en ti, para cuando tú vengas, pueda levantarme si estoy muerto, pueda ser transformado si estoy vivo y pueda ser trasladado con todos los santos y tus santos ángeles a vivir en ese lugar que tú has preparado para los que te aman y esperan tu venida. Si ese es el deseo de tu corazón, te invito en esta hora para que junto conmigo y con todos nuestros amigos del mundo inclinemos el rostro y busquemos a Dios en oración. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu amor. Gracias porque no somos insignificantes ni existimos en este planeta para ocupar un espacio. Tú has creado a cada ser humano con un propósito definido y es por eso, Señor, que aquí estamos. Ayúdanos a alcanzar el propósito, el ideal, porque queremos agradarte y queremos ascender contigo cuando venga y queremos vivir por la eternidad. Perdona nuestra flaqueza, nuestras insuficiencias, nuestra bajeza y ayúdanos por tu gracia y por tu poder. Transfórmanos. En el nombre
de Cristo Jesús. Amén. Amén.